¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estamos? Continuamos con el tema que dejamos pendiente el miércoles. Comencé con fe, ¿se recuerdan? Y entregué algunas definiciones de fe y por ahí voy a partir. Y dije que fe es obediencia total, ¿cierto?, a la palabra de Dios, a pesar de las circunstancias y consecuencias. Dios nos habla, nosotros oímos y obedecemos, actuamos, sin importar las consecuencias. Eso es lo que nosotros entendemos por fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza, la confianza de lo que esperamos, la convicción, ¿cierto?, de que Dios va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. No vemos hacia ningún lado tangible las cosas para decir, yo vi a Dios, así que, estuve en el cielo. Nada. Sí vemos cosas, digamos, vemos la historia, vemos personas, pero sí también decíamos que la fe tenía que ver con nuestra vida diaria, con todas las áreas de nuestra vida. No es un área, son todas las áreas. Y hay que sacarse de la cabeza ese concepto errado que hay entre lo espiritual y lo secular, lo que es de iglesia y lo que no es de la iglesia. Es todo una cosa. Nosotros tenemos una sola vida. Mi vida parte a una hora y termina a la otra hora juntándose con la otra hora. Y yo siempre soy papá, siempre. Siempre soy vecino, siempre soy esposo, siempre soy pastor. No cambio de hábitos, no, es siempre lo mismo. Por eso la vida en el cristianismo es siempre una sola. No, es que esto es secular, ¿qué tiene que ver eso? Mi vida completa va en fe, todo con fe, todo asociado a la fe. Así que, ojo con eso, sáquense de eso, de la cabeza ese concepto errado. Y yo le dije, sin fe, como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entienda, imposible agradar a Dios. Y los que se acercan a Él, crean que le hay. O sea, que Dios existe. No es por si acaso a lo mejor Dios existe, a lo mejor lo descubro. No, yo me acerco a Dios con fe, sabiendo que Él existe. Y que Él premia a los que se acercan a Él. Bien, entonces hay hartas cositas que ir aprendiendo poco a poco. Yo no digo que tenemos que saberlo todo. Siempre vamos a estar aprendiendo. Y concluíamos en el video pasado, ¿cierto? Concluíamos que el tener la santidad partía del corazón, no partía de otra parte. Y yo me perdí en el papel, aquí está. Entonces, les terminamos presentando lo que era la evangelización y lo que teníamos que hacer énfasis nosotros en el pecado. No es la gracia de ser cristiano, no es lo lindo que Dios va a oír tu oración. Un momentito. Si tú no confiesas tus pecados a Dios, no a nosotros, a Dios. Si tú no pides perdón por tus pecados, si tú no te arrepientes, haces el cambio de camino, vas a seguir la misma condición. Porque Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Eso es el comienzo del Evangelio. Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Que fue sepultado porque murió, literalmente murió. Y que al tercer día resucitó de entre los muertos, que es la promesa para nosotros también de resurrección. Si yo muero, voy a resucitar. Me voy con esa promesa. ¿Me entiende? Entonces, hay algo que tenemos que considerar también entrando y siguiendo con el tema de la santidad. La santidad. Mateo 5, 14 al 16 nos habla de que somos la sal y la luz del mundo. Hermano, nosotros somos embajadores, somos personas que hablamos de Dios, representamos a Dios aquí en la tierra. Estamos hablando de un Dios vivo, de un Dios que es real, un Dios que es realmente un Dios todopoderoso. Entonces, cuando nosotros nos convertimos en cristianos o nos decimos cristianos, debemos actuar como Él actúa, con justicia, con honradez, con amor, con bondad, con misericordia, con sacrificio. Entonces, no es llegar y decir, yo también soy cristiano. Sí, pero tu vida, ¿cómo anda? Tu testimonio, ¿cómo anda? Porque tú vas a ser más fuerte o menos fuerte de acuerdo al testimonio que tengas. Un buen testimonio te fortalece, un mal testimonio te debilita.
¿Y qué es lo que busca el demonio de los grandes hombres? Buscarle por todos lados para debilitar sus testimonios. ¿Me entiende? Y es lo que puede hacer conmigo el demonio, poner en un hijo mío algo malo y que debilite mi testimonio, o en dos hijos, en los nietos, qué sé yo, no sé, para debilitar el testimonio. Recuerde que debemos predicar con autoridad, porque somos encargados por Dios de predicar la verdad. Y esa verdad tiene que ver, aunque no le guste a la gente, con la santidad. La santidad no es no hacer, es el corazón puro. Por eso es tan importante examinarnos, siempre examinarnos. Porque usted puede haber dicho, bueno, llevo 20 años en el Evangelio y yo creo que ya, pero a lo mejor se le han agregado algunas otras cositas. Por eso es la necesidad de examinarnos siempre. Por eso la necesidad de reconocer si realmente soy luz. Si realmente yo soy la sal, si estando yo se detiene el pecado abunda, o yo promociono el pecado. Eso tenemos que considerarlo y ser sinceros con nosotros mismos. Recuerde que para vivir esta santidad usted necesita algunas protecciones. Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces nos pide verdad y se nos pide justicia, porque son dos corazas. En Salmo 119:47 dice, me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Amo la palabra de Dios, realmente estoy amando la palabra de Dios. Es algo que yo debo interpretar y saber. En los versículos 111 al 113 del mismo Salmo 119 dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos, de continuo hasta el fin. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Tremendas cosas que dice un hombre, que yo creo que si nos esforzamos vamos a llegar cerca, pero hermano, qué tremendo es lo que dice acá. Por heredad, para mí he tomado tus testimonios, tus mandamientos, para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos, los mandamientos, de continuo, no algunas veces, de continuo, hasta el fin, hasta la muerte. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Entonces, sabiendo que nosotros somos llamados a ser santos, porque la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo, tenemos que descubrir bien ese tema. No dejarnos llevar por lo que la gente cree. No, esa persona es muy recta, esa persona aquí, pero lo que usted ve, pero no ve su corazón. El cristiano sabe que la santidad parte en el corazón. En el corazón. Ahí es donde puede estar, cierto, la basura. Entonces tenemos que aprender a cuidarnos en ese sentido. Ahora, ¿cuál es el destino que nosotros podemos tener? Como les decía, ¿a qué aspiramos? A ver, a tener casa propia, a tener una casa aquí, una casa allá, un auto aquí, un auto allá, a viajar, a hacer, bueno, muchas cosas. ¿No será, hermano mío, que tu propósito mayor para Dios debiera ser la santidad? Que tú seas santo. ¿Por qué la santidad como que la chuteamos, la apartamos y no hablamos de ser santos? ¿Por qué yo participo en conversaciones que no son buenas? ¿Por qué participo en comentarios? ¿Por qué tengo pensamientos que no son buenos? ¿Por qué hago juicios de los demás? ¿Por qué soy rebelde? ¿Eso es parte de mi santidad? Te aseguro que no. Y estás violando o contraviniendo un mandamiento de Dios que dice, sed santos porque yo soy santo. Eso lo dice Levítico, eso lo dice Primera de Pedro. Entonces, no es algo del Antiguo Testamento, es algo del Nuevo Testamento también, porque lo reafirma el apóstol Pedro. Entonces, muchas veces pensamos, no, la felicidad, tengo una salud excelente, y para nosotros ahora se ha transformado en un propósito de vida no ser contagiado por el COVID-19. Quizás, hermano, como les decía el domingo pasado, no sé lo que va a pasar, pero sí algo sé que yo debo hacer, ser santo, buscar la santidad.
No como el mundo la ve, no como ellos la ven. Porque no es la salud excelente mi propósito de vida, no son las riquezas, no es todo lo que yo quiero. Un propósito seguro de vida que agrade a Dios es tu santidad, mi santidad. E insisto, la santidad parte en el corazón. En el corazón, en lo profundo de mi ser parte la santidad. Ahora, si preguntamos a las personas qué es lo que ver un santo, le aseguro que van a preguntar, bueno, un asceta, una persona que sacrifica mucho, una persona que es demacrada, una persona que usa barba, pasa hambre, está flaco, usa túnica, vive con frío, no tiene sexo, no humor, es muy compungido siempre, no al deporte porque eso es carne, mucho ayuno, baños fríos, horas y horas de oración, levantarse a las 4 de la mañana a orar, tengo que alcanzar, tengo que hacerlo, la autohumillación. Le aseguro que muchos van a coincidir con esas definiciones. Van a decir, sí, yo creo que eso es ser santo. No, eso no es ser santo. Eso no es ser santo. Nada de eso, ni separado ni en conjunto, es santo. Ahí nos puede traer una persona especial, pero no es santo. Porque ninguna de las cosas que les mencioné tienen que ver con el corazón. E insisto, la santidad parte en tu corazón. Entonces, pensemos en el Señor Jesús. Imagínate de la siguiente manera. De polera, con unas poleras rotas, ¿verdad? De bigote, de blue jeans, zapatilla y viene en bicicleta. Y a Jesús así. Ese es Jesús. Hasta a mí me cuesta imaginarlo. ¿Por qué? Porque tenemos una preconcepción de lo que es la santidad. Ya lo imaginamos físicamente. De la manera que tiene que caminar, de la manera que tiene que hablar. ¿Me entiendes? Nos vemos a un Jesús enérgico diciéndole, ¡hipócritas! Llamando la atención de los fariseos. Nos vemos tan calmaditos, tan aquí, tan allá, ¿no? Jesús fue clarito y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Ahí no era un suavecito, no, era enérgico, con autoridad. Apártate de mí, Satanás. Apártate. Entonces, regularmente tenemos una distorsión de lo que es la santidad. Y la santidad yo no la obtengo, me la da Dios. Dios va conformando en mí una persona santa, sacar esas costumbres, esas malas cosas que hay en mí. Recuerde, cuando nos convertimos, el Espíritu Santo entre nosotros. Entonces, ¿por qué nos cuesta pensar así? Porque si llega en bicicleta Jesús, si llega con jeans, llega zapatilla y toda rota, y llega con chascón y pelucón, nos cuesta asociarlo a la moralidad. Vamos a pensar que es un vicioso, que es un drogadicto, que es un gallo irresponsable, porque tenemos esa imagen. Tenemos imágenes físicas y no tenemos la imagen verdadera del corazón. Entonces, nos muestra estos ejercicios que he hecho, nos muestra lo superficial del concepto de la santidad que tenemos. No, siempre nos vamos por lo exterior. No, esta chiquilla es súper buena porque no hace esto, no hace lo otro y no hace... ¿Y qué sabe usted lo que piensa esa chiquilla o ese chiquillo? ¿Qué sabe usted? Hay personas que de repente ven a un joven que es muy dedicado y dicen, oh, este joven pinta para... Yo no lo veo pinta para nada, porque se van a ver en el camino. Se van a ver en el camino. ¿Entiende? Hay que verlo, hay que probarlo, hay que examinarlo. Porque no es un juego, hermano. No es un juego la predicación del Evangelio. Entonces, para entender la santidad debemos ir a lo profundo de nuestro corazón, a ese charco de mugre que tenemos. Que hay que sacar, que hay que limpiar, que hay que drenar con la palabra de Dios. Entonces, para que salga de nuestro habitual pensamiento, esto es de la iglesia o esto es secular, entre lo sagrado y lo secular. Eso tiene que desvanecerse, esa división no existe. Como les decía en el video pasado,
Yo soy la misma persona las 24 horas del día, y los 7 días de la semana, y los 365 días del mes. Que trato de ir mejorando es otra cosa, pero no soy una persona que dice, bueno, ahora estoy en este lugar, así que esto es secular. Estoy en este lugar, así que esto es sagrado. No, no es así. Toda tu vida, hermano, hasta lo más íntimo, es sagrado. ¿Bien? Entonces, les comparto 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que yo, si converso con mis amigos, tengo que estar pensando en la gloria de Dios, sí. Y si voy a almorzar, me invitó un grupo de amigos, de ex compañeros, que tienes que pensar en la gloria de Dios. Y si tú te topaste con alguien que te trae recuerdos del pasado, tienes que pensar en la gloria de Dios. Siempre, cualquier cosa, si usted come es para la gloria de Dios. Si usted ve este video es para la gloria de Dios. Sus pensamientos deben ser para la gloria de Dios. Mis palabras deben ser para la gloria de Dios. Créame, la santidad parte del corazón y la va dando Dios. Entonces, Romanos 6:2 dice también, cuando se le pregunta, ¿perseveraremos en el pecado? Una pregunta retórica. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? Entonces, hermano, no es posible que nosotros que hemos sido perdonados volvamos a pecar. Vamos a caernos, eso es una caída. No es un propósito, yo lo hice a propósito, quería pecar. No, son caídas de los cristianos, momentos de debilidad. ¿Por qué razón? Porque 1 Pedro 1:15 dice, sed santos en toda vuestra forma de vivir. ¿Sí? Sí, lo que está pensando. Las películas. Las conversaciones en la televisión. Yo debo buscar la santidad siempre. ¿Qué significa eso? Separarme para Dios. Separarme. ¿Sabe que esto del coronavirus y estar en casa, yo creo que a las familias cristianas les ha traído beneficios? Porque han tenido que estar todo el día juntos. Porque en la normalidad, ¿qué hacemos? Sale en la mañana el papá, algunas veces sale la mamá y se vuelven a reunir en la tarde. Los días sábados están juntos, no están juntos y el domingo van a la iglesia. Pero ahora, al desayuno, al almuerzo, a la 11, a la comida. O la pura 11 o la comida, no sé. Estamos juntos. Estamos todo el día juntos. Estamos todo el día compartiendo. ¿Me entiende? Entonces yo creo que nos ha ayudado en la tolerancia, en la paciencia, en verdaderamente mostrar amor, compañerismo y entender más profundamente lo que es una familia. La santidad es un atributo de Dios. No es algo suyo, no es algo mío. Yo no tengo el atributo de ser santo. Dios puso en mí, a través de la obra del Espíritu Santo, la necesidad de ser santo. Dios es totalmente distinto de nosotros. Es perfecto, es todopoderoso, es infinito. Es totalmente. Él es la moralidad, lo máximo. Es la belleza ética y moral, la perfección en lo ético y moral. Él es santo, 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 como dicen los querubines que están alrededor de él. Santo, santo, santo. Qué hermoso es Dios. Qué lejos estamos nosotros de ser como Él. Pero tenemos que hacerle empeño, hermano. Dar la pelea, dar la lucha. Sed santos porque yo soy santo. Mire, aquí yo le refería hace poco rato un pasaje de Levítico. Me gustaría leérselo. Está en Levíticos 19, 1 y 2. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Se da cuenta o no? Y 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice, porque escrito está,
Sed santos, porque yo soy santo. Entonces, hermano mío, la santidad no es una opción. No, yo por último, ya, si hay que pecar, pecamos, si hay que hacer esto. Es como los borrachitos, ¿cierto? Cuando salíamos a tomar. Si hay que pelear, peleamos. Si hay que tomar, tomamos. Si hay que mentir, mentimos. No es así. No es así. Piense, piense. Por favor, piense. ¿Sabe, hermano, lo que olvidamos nosotros? Y no le digo que a mí también me pasa. Que Dios quiere que seamos igual a Él. Que seamos igual a Él. Porque muchos piensan, voy a estar en el cielo. Pero, ¿de qué forma vas a estar en el cielo? ¿Quieres estar más cerca o más lejano a Dios? ¿Quieres estar cerca de Jesús? ¿Quieres ser considerado? ¿Qué? ¿Qué? Entonces, hay corona, sí, pero hay que ganársela. Hay que ganársela. Por último, Dios diga, luchaste, no la ganaste, pero luchaste. Mira, vas a tener esto, porque Dios es justo. No fuiste un ganador de almas, pero tu oración llevó a la salvación a muchos. No fuiste una persona hábil en las palabras, pero todo lo que hiciste para ayudar a tus hermanos. Hay tantas cosas. Somos un cuerpo, somos un equipo. Pero este equipo Dios quiere que sea igual a Él. A Él. Qué alegría cuando a un papá le dicen, oiga, este niño es trabajador como usted. Es inteligente como usted. Es así como usted. Pero qué triste cuando nos dicen, este vago igualito a usted, pues. ¿Le gusta? ¿Le gustaría que le dijeran eso? Bueno, a Dios no le gusta, hermano. Dios quiere escuchar que sus hijos son iguales a Él, que se están igualando a Él, que están luchando por igualarse a Él. Piense, piense, hermano. Dele vuelta a las cosas. Dios quiere que seamos igual a Él. Ahora, ¿podemos comprender todo esto a cabalidad? Hermanos, somos llamados a conocerle para imitarle, pero somos horriblemente diferentes, tan diferentes de Dios, pero somos llamados a ser iguales, ¿entiende? No importa la diferencia tremenda, abismal que hay entre cómo es Dios y cómo somos nosotros. Tenemos que acercarnos. Algún día vamos a ser perfectos igual que Él, pero cuando tengamos un cuerpo perfecto, cuando ya el viejo hombre no esté dentro de nosotros. Pero hoy tenemos que dar la pelea, tenemos que dar la batalla por ser iguales a Dios. Ahora, ¿cómo comienzo este proceso? ¿Cómo comienzo? Mire, estimada visita, si usted no ha recibido al Señor Jesús, no puede. Si usted no ha confesado sus pecados a Dios, no a nosotros, usted no puede. Si usted no ha cambiado su camino, o sea, se arrepintió de su camino, no puede. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el que lleva adelante esta obra, es Dios, el Espíritu Santo. Recuerde, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un solo Dios, tres manifestaciones de Dios. Dios, Espíritu Santo, el que está en nosotros, ayudándonos, guiándonos, orientándonos, recordándonos. Él está en plenitud en mí, está en David, está en mi esposa, está en todos los creyentes, el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace Dios? Bueno, no me extraña, es todopoderoso. Así que Él es omnipresente, puede estar en cualquier lugar, puede estar donde Él quiera y todas las cosas están en su presencia. Así que en eso no hay discusión. ¿Cómo comienzo? Recibiendo al Señor Jesús. Cuando yo recibí al Señor Jesús, empezó el cambio. Empezó el cambio. Yo no me di cuenta. Empezó el cambio. De lo que yo estimaba como entretenido, como bueno, como esto, como lo otro, fue virando mi vida, fue cambiando mi vida, fue totalmente diferente. ¿Sabe que las primeras semanas mi señora me notó diferente? Imagínense. Mi suegra le dijo a mi esposa, no le creas, porque estos nunca cambian. Imagínense la reputación que tenía en la casa. No le creas, porque estos nunca cambian. Fue tal el cambio que Dios hizo, que a las semanas mi esposa quiso ir a la iglesia. No para recibir al Señor Jesús, no para estar con Jesús, sino para saber qué me habían hecho. Qué cosa me habían hecho, qué brujería, qué cosa me habían hecho. A las 2 o 3 semanas después ya estaba recibiendo al Señor Jesús en una campaña con el pastor José Epifani.
Yo estaba aquí, el pasillo estaba acá, ella estaba por acá y pasó por encima mío, hermano, a recibir al Señor Jesús. ¿Usted cree que me dijo permiso, dame la pasada? Nada, pasó, pum. Yo estaba con los niños, estábamos con los niños, quedé con los niños. Entonces, ¿cómo comienza? Con tu conversión. Ahí comienza el proceso de santificación. Ahí comienza. Bien, entonces, ¿recibiste al Señor Jesús? Sí, Dios perdonó tus pecados, te hizo justo, te declaró inocente y te trata ahora como si fueras perfectamente justo. Ay, qué hermoso es. Por ejemplo, yo voy a orar, de preferencia en las mañanas voy a orar. Y Dios escucha mi voz y escucha a un santo. Qué hermoso, ¿no? A un santo. No hay ningún cargo contra mí, nada, nada, nada. Él me declaró justo, me justificó. Porque empezó el proceso en mí de santificación, sacar todo lo malo. Y poco a poco fueron saliendo las cosas malas. Todo, todo, hasta los vicios, todo, los pensamientos, las ideas mundanas que tenía de cómo criar mis hijos, cómo veía el matrimonio, cómo veía los papás, cómo veía los suegros. Increíble, increíble lo que Dios hace. Y lo he visto en otros varones, en otras mujeres. Hay hermanas que llegaron a ser hermanas muy queridas nuestras, que no querían nada con el Evangelio, nada. Y el esposo iba con sus niños, volvía. Y después llegaron a ser hermanas comprometidas con el Evangelio. El Señor hace el cambio, el Señor inicia el proceso de santidad. Entonces, lo que tengo que aplicar yo es mi voluntad, emparejarla, empatarla con la voluntad de Dios. Porque Él dice, sed santos, porque yo soy santo. Yo debo decir, debo ser santo porque mi Dios es santo. Quiero ser igual a Él. Nunca vamos a llegar a ser Dios, por supuesto que no, pero sí vamos a ser semejantes. Entonces, Dios nos santificó, empieza a participar en nosotros. Nos separa del mundo. Y después hay una distancia con el mundo. Lo que yo pensaba no concuerda con el mundo y empezamos a tener esa distancia. No que hayamos salido del mundo, no que abandonemos las personas del mundo, pero ya mis pensamientos, ya mi lógica, mi perspectiva, mis objetivos, totalmente distintos. Totalmente distintos. Entonces, lo que debemos hacer, ¿cierto?, es entender que Dios me apartó para sí. Él me santifica, me lleva a la perfección en los pensamientos, la palabra y los hechos. Todo su poder, ¿cierto?, para cambiarme. ¿Para qué? ¿Para ponerme de adorno en un lugar? No, para usarme. Para mandarme al mundo a contar de Dios, de Jesús. Para contarles de la palabra de Dios. Para eso Dios me santifica. No es para que seamos personas lindas, es para usarnos. ¿Entiende? Entonces, el proceso comienza en la salvación. Entonces, este proceso que yo voy a vivir va a tener alegría, va a tener pena, frustración, luchas intensas, logros, pero hay algo que yo debo cambiar. Romanos 12:2 nos da la idea. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando nosotros empezamos a cambiar nuestro pensamiento, nuestra forma de ver la vida, la ética diferente, la moral diferente, cuando empezamos a ver normas distintas, y que son agradables, ¿cierto?, que son diferentes y son muy aceptadas, ¿cierto?, empezamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Antes no sabemos. No sabemos. ¿Se fija? No tenemos la más remota idea. ¿Por qué razón? Porque fíjese lo que dice. Por eso le digo yo que tiene que convertirse. En 2 Corintios, capítulo 2, perdón, 1 Corintios, capítulo 2, versículos 13 y 14, dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, quien nos enseña es el Espíritu.
acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso usted no logra compaginar muchas cosas. Escucha estos videos, ve estos videos, le encantan los videos, pero como que es porque todavía falta un paso, ese paso de fe que tiene que dar, ¿me entiende? Pero el hombre natural, sin Cristo, nada más tenemos el hombre natural. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Espíritu está con mayúsculas, se refiere al Espíritu Santo. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso para usted a lo mejor le está resultando demasiado ya este tema de la santidad. ¿Por qué? Porque no lo puede discernir espiritualmente. No tiene la capacidad. Por eso necesita al Señor Jesús. ¿Usted cree que antes de convertirme yo podía aceptar esto? No. No. Después de Cristo hubo el cambio milagroso. Por eso creo en Dios. Porque hizo el cambio en mí. No me cuentan a mí. Yo lo viví. ¿Me entiende? Así lo puede vivir usted también. Apartándose de la mala manera de vivir. Y no le digo que usted sea una persona mala, sino sin Cristo, para Dios no es una buena manera de vivir. Es una mala manera de vivir. Entonces, recuerde, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entender, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Sabemos que la voluntad de Dios es agradable. Por ejemplo, cuando hacemos cosas, ya decidimos esto, ya, o el pastor dijo esto, vamos a hacer esto. Pero mi voluntad no es perfecta y algunas veces no es agradable. Entonces, no porque yo sea pesado, sino porque tal vez no tengo lo que Dios tiene. Pero la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Lo mismo que pasa con un papá. Tal vez se equivoca el papá. Tal vez su voluntad no es agradable, pero la voluntad de Dios sí es agradable y perfecta. Entonces, cuando a usted le digan, o vea un libro, o vea una predicación, 3 pasos para la santidad, usted diga, eso es falso, y dígalo con propiedad, es falso, porque no hay pasos a la santidad, hay un proceso. En mí ha durado años, en otros puede durar menos tiempo, no lo sé, no sé si mi esposa ha llegado a ser más santa que yo, antes que yo, es probable, pero no crea esas cosas. Aún en el internet usted puede encontrar ahí las 20 razones del demonio para la pandemia. ¿Qué saben? ¿Qué saben? ¿Con qué autoridad hablan con tanta propiedad? Cuando podemos percibir ciertas cosas, podemos entender ciertas cosas, pero ¿todo? ¿Asegurar? Es algo que llama la atención. Entonces, la santidad no es mi tarea, es de Dios. No es mi tarea. Entonces, veamos cómo podemos cumplir esa expectativa de Dios en nosotros. ¿La fe es importante? Sí. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, tú no sabes para dónde vas. ¿Qué es lo que te espera? La muerte. Y ante la muerte, jubilar. Y después de jubilar, bueno, obtener plata, comprarte un auto, comprarte una casa en la playa, irte a la playa, juntar conchitas. De acuerdo, esa es tu expectativa de vida. Y después te aseguro que vas al infierno. ¿Qué es lo que te ofrece Jesús? Una vida con propósito, una vida plena acá, una vida que no vas a tener tiempo para aburrirte. Hay tanto que hacer por el Señor Jesús. Hay tanto que hacer. Entonces, ¿la fe es importante? Sí. ¿Los esfuerzos humanos son importantes? Solo si los pide el Señor. La santificación es la intervención de Dios en nuestro corazón, en nuestro ser, en lo más íntimo, en ese charco de porquería que hay ahí, que tenemos que sacar, que tenemos que limpiar. Entonces, si nosotros observamos también, les voy a leer de Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y usted podrá estar diciendo como hombre viejo, uy, Dios no me ha pedido nada. Preocúpese, preocúpese.
Si Dios no lo quiere usar, preocúpese, prepárese para ser usados por el Señor. Prepárese para eso. Y después sigue a hacer todo su murmuración y contienda. Tal vez por ahí están los problemas. Bien, entonces, la santidad es la voluntad de Dios. La santidad es la voluntad de Dios, no es mi voluntad. ¿Por qué razón? Porque Dios es santo, quiere que todos seamos santos. Ahora, el versículo 21, el capítulo 2 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. No caigan en ese engaño, hermano. No, cuidado con eso, cuidado con eso. No busque lo suyo, busque lo que Dios quiere. ¿Y qué quiere de usted? Su santidad, mi santidad, la santidad de Él y de todo el mundo. Pero el camino para iniciar la santidad es la conversión al Señor Jesús. Poner nuestra fe en la persona del Señor Jesús. ¿Bien? Entonces, no se desanime, por favor, no se desanime. Crea en el Señor Jesús. Yo puedo equivocarme, el Señor Jesús no. Y si lo está llamando, Él no está cometiendo un error, es porque le ama. Esa cosita que siente en su corazón, esa intención de decir, recibamos a Jesús, recibo a Jesús, hágalo, es el Espíritu Santo que está golpeando su corazón. Hágale caso, hágale caso. Entonces, Efesios 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta cuando venga Jesús, Dios va a trabajar en nuestra santidad y nos va a perfeccionar hasta que llegue Jesús y nos dé ese cuerpo nuevo. Nosotros estamos en evolución espiritual. Así que no es que nosotros vayamos a cambiar, no, nada, es espiritualmente que estamos siendo perfeccionados. Para que nuestro espíritu perfeccionado vaya a ese cuerpo incorruptible que vamos a recibir. Entonces, por favor, hermano mío, tome en serio la santidad. No haga caso de que puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, voy a tomarme un poquito de libertad. No lo haga, hermano, no lo haga. No hay libertad para pecar. No ofenda al Señor. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Fíjese, le repito, seguid la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Cómo inicio entonces mi proceso de santificación? Creyendo en el Señor Jesús. Y del resto, no se preocupe, Dios lo va a hacer. Dios va a ir a su ritmo, Dios va a ir haciendo las cosas perfectas en usted. Va a ir haciendo y corrigiendo lo que Él crea que en ese minuto es importante. Porque Dios quiere usarlo, Dios quiere que usted trabaje para Él. No le estoy diciendo que vaya a ser pastor, que vaya a ser misionero, no. Hay tantas cosas que hacer, tantas personas que salvar. Así que anímese y tome en serio la santidad. ¿La fe es importante? Sí. Por fe llegamos al Señor Jesús. La gracia permitió que llegara la fe a nosotros. Pero ahora la santidad es una respuesta a la gracia de Dios. Hágalo. No se quede ahí. Ahora en este minuto usted puede cerrar sus ojos y decir, Señor, perdóname mis pecados y te recibo como mi Salvador. Perdóname. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Ore al Señor, pídale. Y llegamos hasta aquí. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Estamos viéndonos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Gracias.